Hola, soy Malcott y estoy con mi esposa Yolanda para este estudio semanal. ¿Se recuerdan que estábamos estudiando las bendiciones espirituales? Y hemos visto la primera parte, realmente que era presentar lo que son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ahí desde tanto tiempo antes de que nosotros fuéramos. Después, la semana pasada vimos lo que es la predestinación, que es una bendición espiritual también. Y hoy vamos a la segunda o la tercera parte, vamos a decir, lo que es la redención. La redención es una bendición espiritual. Y vamos a regresar a nuestra escritura de Efesios 1 y vamos a leer del 2 al 6 para regresar al contexto, para que podamos volver a entender de dónde venimos en este estudio. Entonces, versículo 2 dice Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, es lo que vimos la semana pasada, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Todo un programa. La verdad me encanta capítulo 1 de Efesios porque empieza con tanta bendición. Pablo habla de cosas tan importantes y gratis, ¿no? Todo lo que Dios preparó para nosotros. Entonces, finalmente en el versículo 7 tenemos redención en Cristo. Efesios nos habla cuántas veces de en Cristo, en Él, ¿no? Y la redención es en Él. Ahora, ¿qué significa la redención? Es muy importante. Redención significa volver a comprar algo, alguien, una mercancía, un esclavo, ¿no? Pagando un precio para su rescate. Entonces, en el concepto de la redención hay un precio que pagar. Hay un precio para el rescate. Un precio que alguien ya pagó. En nuestro caso, sí. La verdad, Cristo pagó con su vida, ¿no?, para rescatarnos. De hecho, dice, si me acuerdo bien, está en 2 de Corintios 5. Nada más lo voy a checar para estar seguro que estamos bien. Pero si no, lo voy a buscar después. Pero Él vino realmente en rescate de nosotros, dice la Biblia. Él vino a rescatar cada uno de nosotros. Y eso es tan importante, ¿verdad? Porque Él pagó con su vida, con su sangre. Eso está en Mateo 20. Ahí vamos a leerlo para que completamos ahí bien este estudio. Qué importante es entender esta parte, sí, de que alguien tuvo que venir a pagar un precio que nunca hubiéramos podido pagar, ni tú ni yo. Nadie en este mundo es capaz de pagar ese precio, porque sí, el precio que se tenía que, o se hubiera tenido que pagar, es haber cumplido la ley al 100%. Sí. Y la verdad es que es imposible que alguien cumpla la ley. El único que pudo haber cumplido la ley fue Jesús, hecho hombre, caminando en la tierra y pagando lo que tú y yo deberíamos de haber pagado. Sí, ahí la encontré en Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, es Jesús hablando, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir esto? Pagó con su vida nuestra redención. Y es importante recalcar porque dice, ¿sí?, dio su vida, dio. Sí.
Sí. Nadie se la quitó, No. nadie lo obligó. No. De su libre corazón dijo, yo doy mi vida. Le dijo al Padre, yo voy. Qué tremendo, Qué tremendo. saber que alguien dejó el cielo, dejó su deidad, Todo. dejó todo lo que él era ya, Sí. se hizo hombre. Y el día que tú y yo volvamos a ver a Jesús allá en el cielo, lo vamos a ver como hombre, con las llagas en sus manos. Y bueno, yo creo que en ese día nos vamos a caer delante de Él, Claro porque que no sí. vamos a soportar la presencia de amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Qué Sí. importante entender Esto, ¿no? El precio. Cuando un esclavo pagaba su rescate, él era libre. Cuando alguien compraba esclavo para su rescate, pasaba a propiedad del que lo compraba. Y es lo que sucedió en Egipto. Cuando el pueblo judío salió de Egipto libre, es porque Dios pagó el rescate y de esclavos de egipcios pasó a ser pueblo de Dios. ¿Y ahora nosotros? Y nosotros también, Hijos de de Dios. esclavos de Satanás, esclavos del pecado, pasamos ahí de esta esclavitud a ser siervo de Dios e hijo de Dios. Obviamente somos adoptados en la familia. Ya no vamos a ser los esclavos, sino los hijos, Ya con no todos somos los creación, derechos. ya no somos pueblo, somos hijos. Hijos. Porque alguien decidió pagar ese precio. Así Hay es. hay una legalidad en todo esto. Sí, claro, por supuesto. La legalidad es que alguien tenía que pagar esto. Nos tocaba a nosotros, pero no podíamos. Entonces Jesús tuvo que decidir tomar la forma de hombre porque no puede venir como Dios, sería ilegal. Es un problema de la humanidad. Él vino como hombre, obviamente engendrado sin tener la marca del pecado. Eso es la gran clave. Porque si él llega con la herencia de Adán, no puede rescatarnos porque tendría que rescatarse a sí mismo primero y no se puede como hombre. Entonces tuvo que venir engendrado por el Espíritu Santo. Por eso se llama el segundo Adán. Porque viene ahí a restablecer lo que Adán tenía en el origen y no los entrega. Eso es lo que está extraordinario. Cuando Dios te volvió a comprar, te hizo libre. Es la gran diferencia con todo lo demás. Nuestra esclavitud es una esclavitud de gozo, de libertad, de autoridad. Hasta tenemos libre albedrío otra vez que no teníamos bajo el pecado. Porque el pecado había una presión para que tomaras la decisión del mundo, de lo que Satanás quería, ¿verdad? Hoy tenemos la voluntad y el poder de decir no a todo lo que se nos propone. Porque somos libres. Y siempre hemos tenido la libertad de decir sí a lo que Dios nos propone. Porque Dios nos creó con ese libre albedrío, esa libertad de poder escoger entre lo que el mundo te ofrece, lo que la carnalidad te exige, los engaños que puede haber, ¿verdad?, del enemigo. Pero Dios te dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Y ese es el corazón de Jesús. Viene a ponernos esa posibilidad de regresar no solo a la bendición de Adán, sino ser más bendecidos que Adán. Más bendecidos que él. Entonces, teníamos una necesidad de redención, porque recuerda, antes de la redención, realmente estábamos condenados a vivir en pobreza, en enfermedad, en muerte espiritual, ¿no? Entonces, el pecado del hombre realmente tiene dos razones, dos cosas: nuestra rebelión y nuestra desobediencia. Y esta rebelión, es decir, como lo hizo Adán y lo hubiéramos hecho nosotros también, porque claro, obviamente es, sí está bien lo que dice, pero yo voy a hacerlo a mi manera, ¿no? Lo voy a hacer, pero a mi manera. O no pasa nada. Sí. Y la desobediencia, no voy a obedecer. Punto final, ¿no? Y es tan tremendo caer en esto, en esta rebelión. Y la rebelión viene porque no conocemos el plan de Dios al final. Porque Dios dijo, no quiero que sepas el bien y el mal a través de este árbol. Claro.
Dios no estaba en contra de que tú supieras la diferencia entre el bien y el mal, pero Él te lo iba a enseñar y ibas a conocer la diferencia por enseñanza de Dios y no por experiencia humana. Y la experiencia nos hizo caer, mientras que si Dios hubiera enseñado esto, Adán no hubiera caído. Y enseñaba a Adán, porque la Todos Biblia los dice en días. Génesis que caminaba con Sí, Adán, sí. hablaba con Adán, platicaba con él, le daba clases, era un discipulado Sí, claro, personal que diario. Adán tenía con Dios. Sí. Qué tremendo. Y Sí. aún así, la sutileza de la semilla del engaño, de la mentira, fue entrando, hasta que dio lugar al pecado. Sí, sí. Pecado significa errar al blanco. Pero si vamos un poquito más allá de esto, quiere decir desviar del blanco. Y en otras palabras, es desviarte del destino preestablecido Claro. por Dios para ti, para tu vida, para tu éxito, para tu paz, para todas estas cosas. Si Satanás te desvía y la bendición se queda a un lado. Y entras en un camino donde regresas a los caminos de la maldición. Los caminos de una tierra que no produce. Los caminos donde tienes que Con trabajar esfuerzos. con el sudor de la frente, ¿verdad? Como dijo ahí Con en esfuerzos, Génesis con 13. decepciones, Sí. con angustias, con preocupaciones, con temores, con todo lo que trajo la caída. Afuera Y de la Dios gracia. tiene un plan perfecto y tremendo para sus hijos. Sí. Entonces nos desviamos. Entonces tenemos que regresar. Y la redención hizo que va a quitar el poder del pecado. Y cuando se quita el poder del pecado, tú empiezas a tener autoridad en tu vida. Sobre ti mismo primeramente. Porque dice la Biblia que el pecado ya no se va a enseñorear de ti. Porque es un poder esto. El pecado tiene poder. El poder del pecado está en la ley. Entonces tenemos que vivir en la gracia y aprovechar la gracia para liberarnos del pecado. Por eso Dios nos redimió y al momento de la redención abrió la dispensación de la gracia para que el pecado no puede tener poder a través de la ley. Eso quiere decir que todos tenemos un poder dentro de nosotros de decir no al Sí. pecado. Uh-huh. Aquí el punto es que a veces nos gana la carne. La carne. Sí, carne. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y decidimos no hacerlo. Y pensamos en una ignorancia, entre comillas, ¿verdad? De que no pasa nada. No pasa nada. Dios es bueno, Dios ya me perdonó. Si ya me perdonó, puedo seguir pecando. De todas maneras voy a ir al cielo. Pues yo no sé a qué parte del cielo. Sí, mejor asegurarse que estemos bien. Entonces, ¿necesitamos la redención? Sí. La Biblia es clara en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una necesidad de la redención. Entonces tenemos la necesidad de un redentor. Y ahí es donde Dios empieza a entrar. Y como dice ahí, creo que es en Colosenses 1:14, en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. En Él recibimos este rescate tremendo que era necesario, yo diría, indispensable. No había otra manera. No había manera de salir adelante. La única manera era a través de la redención, Sí. de la sangre de Cristo derramada hasta la última gota en esa cruz en donde Él decidió entregar su vida por ti y por mí. No había nadie más que pudiera haber hecho la obra que Él hizo. Pero eso le permitió morir, cargar nuestros pecados, bajar Sí. al infierno, Sí. pelear con el diablo, la única batalla que se tuvo que pelear para entregarnos la victoria, arrebatarles acta de decretos, subir con el Padre, Sí. decir, Señor, aquí está sacrificio, aquí está la paga delante de ti, de tu altar, derramó su sangre, el cordero inmolado, Sí, y viene y lo entrega a la iglesia. a la iglesia. Y ahí está el poder, ahí está la autoridad, aquí está todo lo que la redención implica, la sanidad, el gozo, la paz,
todos los frutos que podemos dar en el Espíritu y después en nuestra vida. Porque finalmente el gozo, por ejemplo, es un fruto del Espíritu, pero no se queda allá, se va a tu cuerpo, se va a tu alma y se empieza, en el cuerpo, ¿cómo se ve? Pues con la sonrisa. Y en el alma, ánimo, felicidad. Hasta más inteligentes. Y más guapos. Bueno. Sí, todo, ¿no? Pero tenemos redención, dice ahí, según las riquezas de su gracia. Eso es tan importante. Y mira, el versículo siguiente de Efesios 1, acabamos de ver 7, según las riquezas de su gracia. Pero cuando vamos al 8, dice que estas riquezas en su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, como tú dices. Somos más inteligentes desde que somos redimidos. Entonces, redimidos... La verdad, piensa uno diferente. Sí, por supuesto. Pensamos. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo que trae la sabiduría de lo alto, ¿verdad? La mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Claro. Y tenemos derecho a estas cosas a través de la redención. Qué tremendo. Yo no sé cómo alguien puede decir, no me interesa Cristo. Pues es una señal de mediocridad. Porque la verdad, la propuesta es tan extraordinaria que tú puedes empezar a tomar control, no solamente de unas situaciones, pero hasta de tus pensamientos. ¿Cuántas veces estamos atormentados por pensamientos? Y la Biblia dice que tú puedes llevar cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Él dice, ¿sabes qué? Los voy a capturar y los pongo ahí a los pies de Jesús y ya no van a poder levantarse en contra de mí, en contra de mi propósito en esta vida. Y no se trata de un pensamiento positivo, no. Como decir, bueno, los voy a poner bajo mis pies y voy a declarar. No, es tener la creencia, esa fe de que lo que dice la palabra es verdad. Sí. Y si la palabra dice que el enemigo está bajo mis pies, yo duermo tranquila. Claro. Sí, no hay temor, no hay miedo, no hay ansiedad. No, yo sé que Cristo cuida de mí y que yo tengo autoridad para vencer cualquier cosa que venga en mi contra. Sí. En la redención es cuando Jesús cargó con todo lo que nosotros hoy no tenemos que cargar. Nuestra condenación, nuestro pecado. Ya no hay condenación. No, ninguna para condenación. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación, culpa, opresión. Sí, pecado, enfermedad. Todo fue puesto ahí. Porque Él compró tu vida. Pero la vida que es la vida bajo condenación, la vida bajo el yugo de Satanás. Una vida realmente que cuando conoces la otra, ya no quieres regresar a la antigua. No, ¿cómo? No. Queremos seguir adelante en lo que hemos recibido y pedir más. Porque Dios es un Dios de más, es un Dios de abundancia y de sobreabundancia en lo que vas a pedir. Él no cierra las ventanas de los cielos, no cierra las puertas, no cierra la entrada al cielo, no cierra la entrada al trono de la gracia, sino que puedes siempre llegar con denuedo, confiadamente, dice la palabra, para tener esta misericordia si es necesaria, o ayuda, gracias. Oportuno socorro, como dice en Hebreos, ¿no? Y es ahí donde nosotros disfrutamos de la redención. Tienes que saber algo muy importante. La redención no es un concepto teológico, es un nuevo estilo de vida. Es ahí donde te tienes que clavar, es ahí donde tienes que buscar revelación. ¿Quién eres el día de hoy? Ya que tienes a Cristo en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria, es la redención total, es el poder de usar todos los recursos celestiales para tener la vida que queremos para nosotros y para los que están con nosotros. Eso es la redención. Olvidarse del pasado. Un esclavo que se compra su libertad deja de pensar como esclavo, sino que empieza a emprender cosas y va a ser dueño de cosas, autoridad de las cosas. Su vida va a cambiar. Empieza a entrar un denuedo
Sí. en tu forma de vivir, en donde te empiezas a atrever a hacer cosas que antes no te atrevías. ¿Y por qué no te atrevías? Porque seguramente alguien te había dicho que no puedes, que no sabes cómo, que no tienes el conocimiento, no tienes la habilidad, no tienes el don, etcétera. Sabemos cuántas etiquetas nos han sido puestas desde niños, ¿verdad? Sí, Desde niños nos han puesto etiquetas, pero viene Jesús y te dice, todo lo puedes, porque yo sé los dones que he puesto en ti y son para bien y beneficio de mi reino. Entonces, Él está más interesado que nosotros en obrar en los dones del Espíritu Santo, para dar testimonio de que Él es real, de que es verdadero y que en Él todo lo podemos hacer. Todo. No tenemos límites. Y es ahí donde tenemos que recapacitar. ¿Sabes? Este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una cosa motivacional. No. Es la verdad. Una verdad divina. Por supuesto, es algo que tenemos que tomar y bajarlo al corazón. No, meditar tal vez un tiempo para que se haga verdad después en tu vida. Porque no somos llamados ya a subir, a vivir bajo circunstancias. Deuteronomio nos habla de estar por encima y nunca por debajo. Entonces, si todo lo puedo en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo Jesús. Recuerda que hemos visto en Efesios capítulo 1, en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que es en Él esta bendición de ser tan fortalecido que podemos hacer todas las cosas en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de saber que tu vida no tiene límite cuando tienes revelación de la palabra de Dios! Revelación de tu redención. Revelación de la obra de la cruz. Porque se habla mucho de la cruz. No, y vemos cruces por todos lados. Y festejamos Pascua y todo esto. Pero ¿realmente entendemos lo que pasó? ¿Entendemos el precio que se pagó? ¿Entiendes el valor que tienes? Porque eso también viene dentro de tu redención. Y Jesús no empezó ahí a regatear. Dios dijo, yo pago con el precio máximo. ¿Qué es lo que más vale en todo el universo? El Hijo del Hombre. Vamos a mandarlo a la tierra. Y Él llega. Nada más para hacer un pago y se va. Wow. Es tremendo cuando escudriñamos y analizamos y pedimos revelación acerca de lo que fue la redención. Cada paso, cada herida, cada momento, cada latigazo, cada situación de dolor que Jesús pasó, empezando en Getsemaní, ahí es donde empezó la obra de Cristo. Ahí empezó a sudar sangre, dice la palabra. Sabía que iba a cargar los pecados del mundo y que eso iba a provocar una separación de su Padre que nunca antes había tenido. Y la agonía máxima era saber que se iba a separar del Padre, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Y cada llaga y cada situación tenía un propósito específico para una persona en específico, en un tiempo específico, en un lugar específico. Y ese eres tú. Sí. Qué bendición. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Y me acordaba ahí leyendo que donde dice ahí, no sé por qué, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. La redención es el efecto de la gracia de Dios. Y dice, nos hace aceptos en el amado. Y aceptos en el amado realmente significa que nuestra salvación sucede en la gracia, y la gracia es el ámbito en el cual se realizan todos los propósitos de Dios. Wow. ¡Qué tremendo! Entonces, redimidos en el acepto, ¿no? Y además que dice, es para alabanza de Dios. Tu redención provoca una alabanza.
Porque la primera cosa que sale es la acción de gracias. Amén. Aleluya. Y Gloria a ahí Dios. cambiamos toda Gracias. nuestra vida. Y todo eso porque Él derramó su sangre, porque Él murió ahí, porque Él decidió abandonar el cielo. Y esta gracia, como lo sabemos, quiere decir este favor inmerecido. No te mereces, no nos merecemos la redención. Pero Dios decidió pagar por ti. Decidió pelear esta batalla por ti, por mí, por todos nosotros, por rescatarnos de lo que iba a ser una vida eterna espantosa. Apartados de Él, Apartados de Él. fuera de su gracia. Pero la redención es una bendición espiritual que fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Redimidos, comprados con un valor altísimo. ¿Verdad? Y Dios va a mantener este valor en ti. Y cada día que te acercas más, que conoces más de Él, tu valor va subiendo. Tu redención no sube, estás al máximo. Se pagó lo que pagó. Pero empiezas a tener un nuevo valor. Porque por ser redimido, tú eres como capacitado para servirla. Y eso es tremendo porque tienes el Espíritu Santo que Él va a guiar en su momento tu vida para poder cumplir un propósito divino en nuestras vidas. Y el fruto de la redención depende de ti. Entre más escudriñas la palabra, entre más anhelas de Él, más te va a ser revelado, más te va a ser dado. Y entonces es un proceso de grandeza y me encanta cuando la palabra dice pareciéndonos más a Él cada día. Cada día nos vemos mejor. Sí, por eso hizo sobreabundar sobre nosotros esta gracia y estas riquezas de su gloria. Amén. Entonces vamos a cerrar este estudio para el día de hoy. La próxima semana vamos a ver lo que es la bendición espiritual de la revelación y de la herencia. Y cerramos esto con pues la Santa Cena, celebrando la redención. La verdad, la Santa Cena es recordar lo que sucedió en la cruz. Y bueno, les invitamos todos los que están ahí en línea, pues que tomen su pan y que vayamos a 1 Corintios 11, 24, es cuando ahí Pablo nos dice ahí, y habiendo dado gracias Jesús, Él partió el pan diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, este cuerpo es el pago de la redención, este cuerpo es lo que voy a dar en este momento, para que tú, todos nosotros, no tengamos que ir a esta cruz, no tengamos que pagar este precio que somos incapaces de pagar y todavía de reembolsar. Entonces, Él decidió ir a la cruz. Él decidió pagar este precio. Esta bendición espiritual desde los lugares celestiales, planeada desde antes de la fundación del mundo, es lo que celebramos en el día de hoy. Por eso Él dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces sí pueden tomar su pan. Después dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el pacto se extiende. Así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor, la redención, anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que anunciar la redención. Tenemos que anunciar su regreso. Nos tenemos que preparar y preparar a muchos. Por eso tomas la Santa Cena, recordando que tenemos también una gran comisión que cumplir.
un trabajo en esta tierra. Seguir los pasos de Jesús. Él empezó el camino, pero a nosotros nos corresponde seguir caminando ahí, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, anunciando la redención, anunciando el regreso del reino de los cielos a la tierra. Y Jesús dice que no se les olvide, recuerdan esto, para que puedan disfrutar lo que hay en esta redención. Entonces podemos tomar ahí el jugo. Y Señor, te damos gracias, porque por tu obra, por tu propia voluntad, como dice ahí, has decidido venir a la tierra a redimir a todos los que te recibieron. Amén. Porque a los que te recibieron les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición que tenemos de haber sido redimidos de toda cosa contraria a tu voluntad en nuestras vidas. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Muy bien, pues así acabamos este estudio. Y recuerdan, siempre en victoria.